La República están en pie de guerra. Los trabajadores denuncian abusos laborales de parte de la Junta Directiva, mientras en el Congreso se busca implementar controles para el ingreso y egreso de trabajadores. La situación se ha caldeado con la destitución de uno de los dirigentes sindicales. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Sindicalistas. A continuación la nota con este encontronazo que se vive en el Parlamento. Dirigentes sindicales del CIGECOR salieron en defensa de su secretario general, asegurando que él seguirá al frente del sindicato pues es inamovible, pese a que una sala autorizó su destitución en el Congreso. Además, aseguraron que el sindicato seguirá funcionando, pues cumplieron con los procesos legales, aunque la misma resolución señala que para su formación, Michael Vázquez falsificó firmas de supuestos trabajadores. En realidad, él es inamovible. Si el órgano jurisdiccional no ha sido notificado por X o Y razón, el órgano jurisdiccional me refiero a que no tenga conocimiento de que él sea sindicalista. Nuestro sindicato sí fue inscrito normalmente, como lo señala y establece la ley. Aquí pueden ver ustedes la inscripción sindical, nuestra constancia, y que en ningún momento hemos violado ninguna norma que se refiera al Ministerio de Trabajo en relación a sindicatos. El comité ejecutivo del sindicato se reunió a puerta cerrada para evaluar el tema. Vázquez prepara su defensa legal, pero al ser cuestionado evadió las preguntas y salió corriendo. Michael, ¿qué va a hacer? Nuestra vocera los va a atender ahorita. El problema no es del sindicato, sino es de él. Michael. El Sintracor se solidarizó con el CIGECOR y señalan que no temen nuevas destituciones porque el Congreso está emplazado y aún con orden de juez se puede apelar la decisión. Bienvenidos a Sin Filtro SF Sindicalistas. Usted vio la nota, las imágenes, cómo Michael Vázquez no responde a los cuestionamientos de la prensa luego de que se notificara su destitución. Los sindicatos en el Congreso dicen que apoyarán al empleado y que, bueno, que siga en su puesto. Mientras tanto, esto caldea los ánimos en el Congreso de la República. Ya lo sabe, puede mandar sus opiniones y comentarios con etiqueta SF Sindicalistas. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Para comenzar esta conversación tenemos que aclarar, bueno, el papel de los sindicatos, sobre todo en el Congreso de la República, que han cobrado un protagonismo peculiar, porque no es lo mismo hablar del sindicato del Congreso, del Ministerio de Salud Pública, el de Finanzas y otras entidades del Estado. Philip. Bueno, empecemos hablando del sindicalismo como un todo en Guatemala, porque yo siempre hago la pregunta o el reto de decir, díganme cuál es el sindicato privado más fuerte del país. Y no se preocupe, nadie me puede dar la respuesta. El sindicalismo en Guatemala desde los años 70, 80 para acá, que básicamente en la mayoría de los países desarrollados los sindicatos más fuertes son los sindicatos de empresas privadas, que sirven como un mecanismo de organización colectiva de los trabajadores. En América Latina, en general, nos topamos con una dinámica que no encontramos en los países más desarrollados, y es que el sindicalismo encontró su nicho de supervivencia a la sombra del sector público. Por eso es que nos topamos que en México, Guatemala, Centroamérica y la mayor parte de países de Sudamérica, tal vez con excepción de Argentina, Ecuador y Venezuela, los sindicatos privados son sumamente débiles. Los sindicatos más fuertes en América Latina son sindicatos del sector público, que han encontrado en la negociación de pactos colectivos con sus respectivas instituciones madre su modus vivendi, su mecanismo de supervivencia. Entonces, en el Ministerio de Salud vemos que el modus vivendi del ministerio es un pacto colectivo del cual se cobra una comisión millonaria por la negociación del mismo. Ese pacto colectivo asegura bonificaciones para los trabajadores sindicalizados y ahí hay caso muy similar a lo que ocurre en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, ahí es más un asunto de que se generan sindicatos
para proteger a los trabajadores que fueron contratados en un gobierno específico. Entonces los trabajadores que fueron contratados en tiempos del FRG formaron su sindicato para que cuando ganó la gana no los despidieran. Y así se fueron. En otras organizaciones. En el sindicato del Congreso, digamos que esta es como la otra cara de la moneda del caso de las plazas fantasmas que ha denunciado el Ministerio Público y de CICIG. Porque ¿qué ocurre? Que muchos trabajadores que por influencia política con un diputado consiguen una plaza en el Congreso y viendo un pacto colectivo, el del Congreso es el más leonino del Estado porque establece un aumento salarial anual de 10%. Y entonces, viendo ese beneficio tan atractivo, el sindicato se ha convertido en un mecanismo para asegurar la inamovilidad de esos trabajadores, bajo la norma que los trabajadores sindicalizados no pueden ser destituidos. Claro, sí. Y si hay el renglón 011. no son los del 011 son los permanentes. Destituir a un trabajador 011 pero alguien que está sindicalizado es más difícil. Y si el sindicato emplaza al patrón, en este caso al Congreso de la República, ahí sí se tienen que alinear todos los planetas para que algo pase. Estuardo, la figura del sindicalismo. Desde tu perspectiva, ¿cómo está en Guatemala esta función, esta institución? Creo que cuando miras a líderes, si le puedo llamar líderes, porque realmente no son líderes, son capataces, se les puede llamar de otra forma, ¿verdad? Se les puede llamar también una especie como de jefes tribales, si lo querés. Caudillos, como en los partidos políticos. Igual que los partidos políticos, o peor que los partidos políticos. Como Joviel Acevedo, como Tumash, ¿verdad? Y como el Michael, y cuando miras ahora en salud que quedó en disputa, pero ya más o menos está claro quién va a tomar la rienda del finado Luis Lara, correcto. Y miras todos los sindicatos, ¿verdad? Ves que realmente los sindicatos es un grupo de privilegios. ¿Qué es privilegio? Para ponerlo más sencillo, es privilegio, es una ley privada. Los sindicatos tienen leyes que son muy privadas, muy para ellos. Y una de las grandes características de la ley es que, como dijo la sindicalista explicando la legalidad del sindicato, es que son inamovibles. Okay. Y es curioso que la inamovilidad, hasta el presidente Jimmy Morales, y si no miremoslo con Otto Pérez Molina, si no miremoslo con Portillo, o miremoslo con otros ejemplos que hemos tenido, son movibles. Es que en realidad eso de la inamovilidad le da una presunta fuerza a los sindicatos que en realidad no deberían tener. Esa es una especie de impunidad. De eso vamos a hablar, en la inamovilidad, que es lo que muchos alegan, ¿no? En el momento en que hay una denuncia, cuando son señalados los sindicatos. Vamos a hablar sobre esa figura luego del corte, ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Sindicalistas. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente con el sondeo que hemos lanzado en Twitter. Preguntamos cómo se puede recuperar la credibilidad de los sindicatos, y esto es lo que opinan los usuarios en redes sociales. Un 38% cree que es mejor ya de por sí cerrar los sindicatos. Un 37%, muy cerca de la primera posición, pide anular pactos, y un 25% propone renovar liderazgos. Si regresamos nuevamente a hablar de la figura del sindicalismo, como bien lo decía Estuardo y Philip, tenemos que escuchar quiénes son los líderes actuales de estos sindicatos. Ya Estuardo hacía una lista de estos líderes. Escuchemos qué dice el líder del Sintracor, del Congreso de la República. Adelante. Lamentamos realmente la situación del anuncio que se hiciera acerca de la cancelación del puesto de trabajo del compañero dirigente sindical. Nos solidarizamos con la organización sindical, pero hasta este momento nosotros vamos a tener una reunión para poder establecer las razones de fondo que pudieran haber motivado a esta acción que emprendiera el Congreso de la República, porque sabemos que como patrono lo emprendió por algún motivo. Desconocemos a fondo cuál es la situación, sin embargo estamos solidarios con el compañero dirigente. Después, por diferentes motivos del Congreso. Hay un emplazamiento vigente, y nosotros somos muy respetuosos de las leyes laborales. Lo hemos manifestado
con antelación y aún en la actualidad lo seguimos manifestando. Somos respetuosos y también somos defensores de todo lo que es el tema laboral. Al respecto tendríamos que esperar cualquier acción que pudiera emprender el patrono y eso es una clara muestra de las acciones que pretenden realizar posiblemente en contra de algunos trabajadores. Eran las declaraciones del líder sindical en el Congreso de la República. Específicamente en el organismo legislativo se han girado algunos controles para los trabajadores, como marcar el ingreso y egreso para aquellos, incluso los 022, y también una declaración jurada en donde, bueno, se aclare que uno no tiene ningún grado de parentesco con alguno de los diputados. Hay modificaciones que han sido cuestionadas por los sindicatos que han emanado de junta directiva. Algunos opinan que es más por búsqueda de capital político de Mario Taracena, o otros que creen que por ahí se puede comenzar a enderezar el barco. Es que veamos, el tema de los pactos colectivos del sector público ha estado en la picota desde hace varios años. Y probablemente el caso del sector salud es donde vemos cómo el pacto colectivo desbordó la capacidad financiera del ministerio. En el Congreso de la República un poco se evidenció lo que siempre dijimos, que el gran costo del Congreso no es el salario de los diputados, sino el salario de todo el personal de la obesidad administrativa y laboral que hay en el Congreso. Que crece año con año. Que crece año con año y que ahí es donde entra ese círculo vicioso que hablábamos, porque ¿qué pasa? Viene la junta directiva vigente y contrata a X número de nuevos trabajadores para el renglón 011. El renglón 011, por estar presupuestado, y lo que se busca en teoría es que sean trabajadores que se mantengan en las instituciones públicas más allá de los vaivenes de gobierno, pues ellos se quedan. Entonces, ¿qué pasa? Junta directiva nueva, junta directiva que abre nuevas plazas, y así es como empieza a crecer la obesidad laboral. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido? El presidente del Congreso, Mario Taracena, ha querido liderar la ofensiva para encontrarle una salida al tema de los pactos colectivos. Sabe que los sindicatos no son muy populares y utiliza eso también para tener una línea narrativa. La dinámica que hay en la cual se critica, tal vez no el pacto colectivo como un todo, sino los compromisos financieros que se adquieren producto del pacto colectivo. Hace 2 semanas, recordarán el caso, se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el acta que le da vida jurídica al acuerdo del pacto colectivo con el sindicato del Congreso, que aumenta en 10% el salario anual de los trabajadores. ¿Cuál era el argumento de Mario Taracena? Me pareció interesante que la Corte no lo haya aceptado. El argumento de Mario Taracena es que la ley de presupuesto expresamente dice que yo no puedo comprometerme a un rubro de gasto si previamente no tengo identificado de dónde viene la fuente de ingreso, la fuente de financiamiento. Entonces yo no puedo decir, voy a aumentar cada año 10% el salario de los trabajadores si yo previamente no hice el análisis de si ese recurso va a existir. Y como la ley de presupuesto está reconocida en la Constitución por principio de legalidad, Mario Taracena dijo, con eso me bajo el pacto colectivo. La Corte de Constitucionalidad ni siquiera quiso entrar a conocer la papa caliente y sencillamente denegó de entrada el recurso. Hay gente que nos ha enviado mensajes y nos dice, ¿por qué Mario Taracena critica cuando ha callado durante 30 años como decía, se refería Philip, pues engornamiento estatal, burocrático que carcome las finanzas del Congreso de la República? Muy tarde le nació la conciencia a Mario Taracena, dicen estos tuiteros. Mi nombre es Mario Taracena y así me nació la conciencia. Pero bastante tarde, o sea, después de ver durante 3 décadas cómo crecía ese cuerpo laboral. ¿Cómo crecía? ¿Cómo engordaba el monstruo? ¿Cómo se firmó el pacto colectivo en su momento? ¿Por qué no lo anunció en el momento? Bueno, como sea, aunque sea tarde, pero lo hizo. Y yo creo que ese es el punto, hacerlo. Y creo que él se monta en la cresta de la ola anticorrupción que tenemos en Guatemala. Y creo que él quiere hacer un logro, quiere tener un logro, una especie como de... Encontró un villano favorito. Vamos a ver, de corona, vamos a ponerlo de alguna manera ahí, un premio, ¿verdad? En decir, y también derroté a los sindicatos. Eso sería un premio como político en su carrera política.